La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Para mí es un gusto poder llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo y saludar a cada una de las personas que me escuchan en esta hora. Este es el pan de cada día, el pan que Dios envía hoy del cielo y que en esta ocasión lo quiero citar en el primer capítulo del Apocalipsis, versículo 19. Dice la Escritura, capítulo 1, verso 19 de Apocalipsis: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. He titulado este mensaje ¿Estamos viviendo el Apocalipsis? Y el tema que voy a estar abordando durante toda esta serie es precisamente conociendo la verdad de Dios para no ser engañados. Yo veo que a través de la historia de la raza humana hay una situación real del ser humano que se parte o se ramifica en dos facetas. La primera, el hambre que el hombre tiene de conocer el futuro. Eso ha pasado en toda la historia de la raza humana. Por eso hay tanto agorero, mentalista, hechicero, brujo, encantador, adivino, mago, sortílego. Pudiéramos seguir mencionando un sinnúmero de ramificaciones demoníacas de gente engañada. Quiero citar algunos pasajes de la Escritura para mirar que Dios, previendo de antemano que esto acontecería, dejó unas directrices marcadas, y que son muchas, solamente mencionaré algunas, dos o tres. Levítico capítulo 19, versículo 26, la parte B de ese texto, Dios dijo enfáticamente: no seréis agoreros ni adivinos. Tremendo. Hoy esto está proliferándose de una manera tremenda. Levítico 19:31 dice también Dios: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 20, versículo 27, dice Dios: y el hombre o la mujer, no hay acepción de personas en Dios, que evocare espíritu de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es decir, Dios hace culpable a una persona cuando viola cualquiera de sus mandamientos. Y todo lo que estoy hablando precisamente de esa parte esotérica, de esa parte ocultista, de esa parte que el hombre, con tal de saber algo del futuro, no le importa hasta hacer un pacto con el diablo. Pero me llama mucho más la atención un pasaje que es enfático, por si alguna persona supone que lo que diré a continuación es una invención pastoral y que somos nosotros quienes manipulamos a las personas con determinadas palabras para no dejarlos vivir a ellos en una libertad. No, yo lo que le estoy hablando es la palabra de Dios. Como usted ha visto en todos los estudios que hemos estado llevando a cabo y que le estamos transmitiendo, no hablamos otra cosa que sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo a través del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 11, que cualquiera que hablara debiera hablar conforme a las palabras de Dios. Por tanto, no me puedo desconectar del texto bíblico, porque esta es la verdad revelada de Dios para el ser humano. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 5, dice la palabra del Señor que el rey Josías, a quien Dios levantó siendo un niño, y empezó a hacer unas reformas dentro de toda la parte idolátrica en la historia del pueblo de Israel. Dice la palabra en el verso 5, y quitó este rey Josías a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, combatiendo este rey toda la idolatría de Israel. Y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo, y escuche bien esto, a los que quemaban incienso a Baal, a otros dioses que no son Dios, es decir, a ídolos paganos
por lo cual el pueblo de Dios se corrompió y tuvo que ser tristemente castigado y visitado de juicios de parte de Dios. Y dice que quemaban incienso a Baal, pero también al sol, hay gente que adora al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Sí, de pronto esté hablando con una persona que ahora estará mirando el horóscopo personal para ver qué le vaticina hacia su futuro lo que está sucediendo. No mire lo que el diablo produjo, mire lo que dice la palabra del Señor. Y San Pedro, el apóstol que anduvo con el maestro en el capítulo 2, en su segunda epístola, el versículo 1, dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, número uno, dentro de la situación real del ser humano, es el hambre que tiene por querer conocer qué va a pasar mañana. Y eso se ve a través de dos fuentes. La primera, Dios, a través de la Biblia, como se lo estoy enseñando, y durante este estudio le estaré enseñando muchas cosas de la palabra de Dios. Y la otra fuente, pues, es del diablo, del ocultismo y de todo lo que tiene que ver con esa rama de lo esotérico, de aquello oculto, de aquello que está más ramificado con las tinieblas, con los brujos, con los hechiceros. De pronto me halle hablando con alguna persona que ha gastado una fortuna también, y yendo donde un brujo, donde un hechicero para que le adivine el futuro, porque le pasa esto, porque le hicieron lo otro, porque tal cosa. No necesita usted malgastar su dinero y traerse maldiciones encima, porque creo y quiero decirle que toda persona que consulte un brujo, un hechicero, un agorero, un mentalista, cualquier persona que le adivine la suerte, la cartomancia, lo que usted quiera, todo eso lo único que le trae es maldición. Y si hay incluso un brujo que me está escuchando en esta hora, entonces le puedo decir con toda seguridad, ninguna de sus brujerías ni de todas las obras de ocultismo que haga nos tocará, porque el poder de Dios está sobre mi vida y sobre todos los cristianos que predicamos esta verdad, de tal manera que ninguna inmundicia de la brujería y del ocultismo nos tocará absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros y nunca el poder del diablo, que es inferior y mínimo, será comparado con el poder de un Dios todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, cuando nosotros miramos estos pasajes que he citado, hoy hay un virus que está agobiando al mundo, se llama el COVID-19, el coronavirus. Pero ¿sabía que hay un virus peor que ese COVID-19? Sí, claro, es el virus de los falsos profetas. Me estoy ya imaginando que van a empezar a proliferarse falsas profecías. Dios me habló, Dios me dijo que va a pasar esto y que tal y aquello y que lo otro, que estamos en el sexto sello, que estamos en la séptima trompeta, que estamos entrando a la cuarta trompeta, que ya estamos pasando por la gran tribulación. Es decir, debido a esto me veo en la obligación de compartir con ustedes a través de este día, de aquí en adelante, el tiempo que nos llevemos, todo el libro de Apocalipsis. A esto se le conoce dentro de la teología la rama de la escatología. Por tanto, vamos a estudiar escatología, vamos a estudiar los eventos futuros para el mundo. Y ahí, porque lo dice la Biblia, usted y yo no tendremos la mínima sombra de duda y no aceptaremos. Si dentro del estudio que estoy grabando escucho falsas profecías que se van dando, tranquilo, se las pasaré, se las presentaré para que usted no se asuste. La gente hoy está conmocionada. El coronavirus, el COVID está atacando, está matando. ¿Será que estamos viviendo el apocalipsis? Etcétera, por aquí. Por eso este tema. ¿Estamos viviendo el apocalipsis? Vamos a mirar por la Biblia, por la palabra de Dios, la fuente inagotable de vida y la antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra profética más segura es la Biblia, la palabra de Dios. Si alguien sabe de lo que va a pasar en el futuro, pues es nuestro Dios en su presciencia, que conoce todas las cosas anticipadamente antes que éstas sucedan. Pues entonces le invito para que no se pierda esta secuencia. Vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis. Dije todo. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, y vamos a clarificar tantas cosas precisamente para que nadie lo engañe. Y para que no diga,
Todos los evangélicos son iguales, son un poco de ladrones, estafadores, engañan a la gente y lo manipulan. No, le quiero enseñar la palabra de Dios precisamente para que si ahora empieza a suscitarse videos por internet y por el YouTube y por tantos lugares y por los medios y todas las fuentes habidas en las redes sociales, pues sencillamente si usted hace este estudio y lo sigue, no va a tener ninguna sombra de duda con relación a qué es lo que está pasando en este momento, si eso tiene un cumplimiento en la Biblia, que de hecho lo tiene, y hasta ver qué es lo que va a suceder en el planeta Tierra. Por tanto, San Pedro dice, así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también entre ustedes va a haber falsos maestros y falsos profetas que van a introducir encubiertamente. ¿Esto qué significa? Que no van a ir textualmente. ¿Qué ventaja tiene usted ahora de recibir este estudio? Si usted tiene un ejemplar de la Biblia, lo invito para que abra su Biblia en el último libro, que es el Apocalipsis, y se va a dar cuenta que durante este estudio voy a llevar versículo a versículo este estudio para que nadie lo engañe. Por tanto, no introduciré absolutamente nada, excepto pues alguna reseña histórica que tenga que hacer alusión, los videos que usted va a ver a continuación durante todo este estudio y las referencias bíblicas. Pero de ahí no nos vamos a salir, no nos vamos a salir del Apocalipsis para poder ver y verificar que nadie nos puede engañar. Cuando conocemos la verdad de Dios, todas las mentiras y las falsedades de los falsos profetas y de los falsos maestros se tendrán que caer. ¿Qué dice Dios para ellos? Dice que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías, es decir, una tergiversación de la verdad de Dios, destructoras. Y aún ellos negarán al Señor que los rescató. Ah, pero me alegra esto. Sí, claro que me alegra. Atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Es decir, por eso no me atrevo a decir herejías ni mentiras, porque lo que viene, según el juicio de Dios, son una destrucción repentina. Pero dice el versículo 2 de la segunda de Pedro 2. Y muchos, no dos, muchas personas, por la ignorancia de las Escrituras, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso vuelvo a repetir, esto me obliga a hacer este estudio. Al fin y al cabo, para eso nos capacitó el Señor, y tenemos su palabra, para enseñarle al mundo la verdad. Van a salir falsos profetas, algunos famosos, unos no tan conocidos, y cada uno dirá una y otra cosa, y Dios me habló, y Dios me dijo, y quiero decirle con toda seguridad, toda esa basura de lo que se esté proliferando falso, se va a caer a través de este estudio de la palabra. Y termina el apóstol Pedro diciendo en ese pasaje, que por avaricia muchos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Amado que me escucha, Dios me dijo para ti que si siembras $1.000.000 yo te daré eso. Eso son mentiras. No es eso lo que mandó Dios a hacer. Por avaricia, muchos estarán especulando y haciendo un montón de invenciones y trayendo hasta falsas profecías. No se deje creer. Lea la Escritura, estudie y entonces aprenderá a discernir, a conocer, a visualizar, a identificar al falso profeta de la verdad de Dios. Y dice Dios sobre esto, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación de sus almas no se tarda y su perdición no se duerme. Por ello, vamos a estudiar Apocalipsis para combatir el virus de los falsos profetas y de los falsos maestros, que es, vuelvo a decir, peor que el COVID-19. Pero para que tengamos claro todo este estudio hermoso, quiero decirle que hay 4 escuelas de interpretación con relación a el Apocalipsis, precisamente, que es el tema y el libro hermoso que vamos a estudiar. Hay gente que le tiene pánico al Apocalipsis. Apocalipsis, ¡ay! La Tercera Guerra Mundial. Le voy a enseñar con la ayuda de Dios todo lo que la Escritura dice para el tiempo del fin. Por eso estamos tranquilos, porque de antemano ya sabemos todo lo que va a acontecer. Por tanto, no nos asusta absolutamente nada de lo que venga sobre la tierra, porque Dios ya nos lo advirtió. Y además, por las promesas que hay para todos aquellos
que creemos en Jesucristo y de todo lo que seremos librados. Por eso tengo esta confianza, por esto tengo esta bendición de hablar con libertad. Esas 4 escuelas de interpretación, la primera es la escuela preterista. ¿Qué dice la escuela preterista? La escuela preterista dice que todas las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron. Bueno, si eso ya estuviera cumplido, entonces ¿qué es lo que está pasando ahora con la pandemia a nivel mundial? Eso dice la escuela del preterismo. La segunda escuela se conoce como la escuela histórica. Y la escuela histórica, analizando el asunto apocalíptico, dice que todas, igual o similar a la anterior, dice que todas las profecías del Apocalipsis se han venido cumpliendo en la historia. Escuche lo que estoy diciendo. Los preteristas dicen que todas las profecías apocalípticas ya se cumplieron. La escuela histórica dice que todas las profecías apocalípticas se han venido cumpliendo en la historia. La tercera escuela, que es la escuela espiritual, dirá, ay, en esa sí estamos, pastor. Creo que esa va a ser la de nosotros. Bueno, la escuela espiritual dice que Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, es solamente una representación de un gran conflicto entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Es decir, espiritualiza todo el libro de Apocalipsis. Esa es la escuela espiritual de interpretación. Pero está la última escuela de interpretación, que es la escuela futurista. Y la escuela futurista, pues, hace una triple aplicación a los principios, en este caso de la escatología, y cree que todas las palabras escritas en la profecía de Apocalipsis, pues, deben mantener siempre el significado literal. Es decir, que hace uso de la gramática, de la historia también, para mirar en qué tiempo pasó esto, en qué tiempo puede suceder, o en qué tiempo se va a dar porque no lo hemos visto cumplido. Entonces, la escuela futurista cree que se debe mantener y guardar literalmente las palabras del significado literal de lo que dice Apocalipsis. Afirma esta escuela futurista que la mayor parte del Apocalipsis no se ha cumplido. Y por último, clarifica, esta escuela futurista de interpretación, clarifica que capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis se ha cumplido en la historia, lo que se conoce como la historia de la iglesia. Y que desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante del Apocalipsis está por cumplirse. Quiero decirle a todas las personas que me escuchan que muchos concilios, incluyendo la Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, formamos parte de este grupo de interpretación, de esta escuela de interpretación. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que la Biblia hay que estudiarla gramaticalmente, históricamente, sin modificar a mi acomodo, a mi antojo. Lo que la Biblia dice literalmente es literal, lo que es simbólico lo vamos a mirar qué simboliza, y tiene que tener la coherencia plena, perfecta, en el cumplimiento pleno de los tiempos. También creemos que capítulo 1 al 3 se ha cumplido, que es toda la parte de la iglesia, la historia de la iglesia hasta la actualidad y lo que va a pasar en este final tiempo. Y de ahí en adelante no se ha cumplido nada del Apocalipsis. Sin embargo, quiero hacer una clarificación también, y es que los juicios y todo lo que vamos a encontrar desde el capítulo 4 en adelante de Apocalipsis se ha visto ya en alguna área de la historia, pero reducido en una escala inferior en comparación de lo que realmente vendrá. Por eso es que vamos a estudiar este libro, para evitar los males, para que aprendamos todos, para que sepamos todos la realidad, y de esa manera podremos entonces estudiar la palabra del Señor. San Juan, en el texto que he citado, Dios le dice, cuando le da la revelación, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo forma el eje central de todo el libro de Apocalipsis. Es decir, si logramos entender este versículo, nos va a quedar más fácil dilucidar todo este maravilloso libro, aunque
Sí, tiene algunas fieras, tiene algunos monstruos que aparecen allí, algunos juicios terribles. No es para asustarnos en el sentido de que todo esto me va a sobrevenir. Vuelvo y le digo, para el que vive para Dios, ya vas a verlo. Espérese un momento porque vamos a estudiar la palabra. Entonces, aquí se resume todo el libro. Lo que Juan vio, lo que va a hacer después de las cosas que Dios le mostró allí en Patmos en esa revelación. Por tanto, bienvenido a este fascinante y maravilloso libro escatológico de los eventos futuros tocantes con Israel, con la iglesia, con los gentiles, con el mundo entero. Con usted, conmigo. ¿Y a mí qué me va a pasar? Ya se lo voy a decir. Bueno, no ahora, durante todo el estudio. Por tanto, encontramos que dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis en este primer capítulo tiene una triple división. La primera es precisamente la revelación de Jesucristo. La segunda parte tiene que ver con un saludo, una salutación a 7 iglesias, y la tercera tiene que ver con una visión del Hijo del Hombre. Y la premisa que Dios le da a Juan para que envíe este mensaje de toda esta revelación que Dios le diera. Por tanto, dice la revelación de Jesucristo. Para poder entender el Apocalipsis necesitamos saber y remontarnos a la etimología de la palabra. Bueno, Apocalipsis en griego es un verbo, apokalupto, que significa descubrir, revelar o correr el velo. Eso es lo que significa Apocalipsis. En griego, apokalupto. Es eso, es manifestar, revelar, descubrir, correr un velo. ¿Un velo de qué? Bueno, dice el texto, versículo 1, la revelación de Jesucristo. La revelación no es de otra cosa, la revelación no es de el diablo, la revelación del Apocalipsis no es del falso profeta y del anticristo, y aunque lo vamos a ver, no es de la gran ramera, lo vamos a ver, no es del periodo de tiempo de la semana 70 de la cual profetizó el profeta Daniel, y aunque lo vamos a ver, la revelación no es de los 3 clases de juicios que va a haber, cada uno de ellos 7, no es esa la revelación. Dice que la revelación es de Jesucristo, es decir, Dios nos va a correr el velo. Supongamos o hagamos una comparación. Es como si para yo ver el futuro me taparan los ojos, me vendaran. Y al vendarme, pues por lógica no voy a ver nada. Para poder saber qué va a pasar en el futuro, Apocalipsis, Dios se lo reveló a Juan y le quitó la venda para que él pudiera visualizar qué es lo que viene en el tiempo. Digamos, qué es lo que está pasando en este momento en el mundo, lo que viene después de esto y un suceso inminente que está por suceder. Y ya lo miraremos precisamente a la luz de las Escrituras. Entonces, Apocalipsis es revelar, es quitar el velo, es manifestar. Se va a correr un velo para mostrarnos a Jesucristo. Lo voy a ilustrar de esta manera como usted lo está viendo ahí en la pantalla. ¿Qué vemos allí? Bueno, usted dirá, no se ve un resplandor, una imagen con un resplandor que no se logra visualizar. Perfecto, es eso lo que hemos hecho para poderlo ilustrar. Sin embargo, si usted mira esa imagen, detállela unos segundos, mire lo que está aconteciendo. Se está corriendo el velo. ¿Qué apareció ahí? Bueno, quiero clarificar también que obligatoriamente tengo que utilizar este recurso, que son las artes gráficas, el diseño, para poder clarificar lo que Juan tuvo, para que la gente pueda visualizar. No estoy aquí diciendo que este es Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que Apocalipsis lo que va a hacer es eso, es corrernos un velo que nos tenía vislumbrados, que no nos dejaba ver con claridad, para ver muy bien a Jesucristo y quién es Él y qué es lo que va a hacer en este final tiempo. Eso es Apocalipsis. Correr el velo, la revelación de Jesucristo. Ahora,
Esta revelación tiene una secuencia. Entonces, Dios el Padre le da la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la da a un ángel, el ángel se la trae a Juan y Juan se la transmite a su siervo. Miren lo que dice la Escritura. La revelación de Jesucristo, ¿de quién es Él? Que Dios le dio. Entonces, que Dios le dio la revelación a Jesucristo para manifestar a sus siervos. Qué lindo que Dios tome en cuenta a los que nos ha llamado a este trabajo y nos manifiesta esta verdad por las mismas Escrituras para podérselas hacer comprensibles al pueblo. Para que manifieste a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¿Vio? Lo que va a pasar de aquí en adelante. Y dice la Escritura, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces mire que no me he desconectado de nada. Entonces, Dios el Padre le dio la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la da a un ángel. El ángel se la trae a Juan y Juan la debe transmitir a la iglesia para que sepamos qué es o cuáles son los sucesos que pronto van a acontecer en la tierra. Y dice algo más en esa primera parte, que es donde estoy haciendo esta introducción preciosa. Versículo 2 dice que ha dado testimonio, refiriéndose a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¡Qué privilegio hermoso tuvo el apóstol San Juan! De hecho, y abro aquí un paréntesis, Juan era el apóstol amado de Jesucristo no porque él haga acepción de personas. Es sencillamente porque Juan no tuvo alguna otra cosa escondida para Jesús. Juan se dio todo para Jesús y quiero decirle que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dan todo para aquel que no tiene reservas para Dios. Por eso se le reveló el final del tiempo a Juan, porque dice la Escritura que Juan había dado testimonio de la palabra de Dios. De hecho, ahora vamos a mirar dónde estaba Juan, qué estaba haciendo. Estaba dando testimonio de la verdad de Jesucristo. De hecho, si usted mira en los evangelios, el único apóstol que aparece en la crucifixión fue Juan. Los demás huyeron del susto, despavoridos, mataron al maestro, a nosotros también nos van a matar. Juan estuvo allí, Juan se mantuvo y entonces Dios le está honrando ahora con esta manifestación hermosa. Y dio testimonio de Cristo y de todas las cosas que vio. Es decir, Juan tuvo una visión. Y en este estudio, usted va a ver aquí a uno de mis lados cómo va a aparecer esa visión. Es exactamente eso. ¿Cómo lo vio Juan? ¿Cómo eso se...? Yo lo llamo así. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿qué es una visión? Yo le digo, no sé cómo explicar porque hay varias clases de visiones. Hay visiones conscientes, hay éxtasis, hay otra clase de visiones, pero hay visiones nocturnas. Es como si, digo yo, es como si de la nada, aquí en este espacio, se abre un hueco, se abre un panorama y allí se empieza a visualizar. Como usted va a ver durante todo este estudio, la revelación y esa visión que el apóstol Juan tuvo. Versículo 3, para terminar esta primera parte, dice la Escritura, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero clarificar primero la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado, bueno, los teólogos han sostenido con el tiempo algunas diferencias que no comprometen absolutamente en nada la salvación del alma. Por tanto, lo que voy a decir, puede juzgarlo, aceptarlo o acomodarlo como usted quiera, no se preocupe. Y con esto tampoco estoy diciendo que cada uno interpreta la Biblia como a sí mismo le parece y la acomoda. No, lo que estoy diciendo es que los teólogos, los eruditos dicen que la palabra bienaventurado significa muy feliz. Otros dicen que significa 3 veces feliz. Y yo encuentro en la Biblia que hay muchas repeticiones con el número 7 y entonces bienaventurado es una persona que es 7 veces feliz. Es decir, en una plenitud de felicidad. Para mí,
en esta interpretación, bienaventurado sonaría de esta forma: 7 veces feliz, porque obviamente sí tiene que ver con la felicidad. El que uno diga que es una, que son 3 y que son 7, pues si 7 es la perfección de Dios y hay una triple bienaventuranza manifiesta por el Padre Celestial, por el Hijo y por el Espíritu Santo, pues entonces no hay ninguna sombra de duda. 7 veces feliz, y escúcheme bien, la importancia. El que lee, es decir, usted que durante este estudio va a leer todo el Apocalipsis, porque yo se lo estoy leyendo todo, bienaventurado es, usted lo va leyendo en su casa, 7 veces feliz, porque va a leer qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos y no tiene que gastar un solo pésimo en ir a comprar donde un brujo o un hechicero que le diga una mentira y lo estafe y lo engañe. No necesita ir donde el brujo ni donde el hechicero. Tampoco necesita pagar a nadie para que venga y ore por usted y le profetice. No necesita pagar por eso. Los dones Dios nos los dio como herramientas para enseñarle al pueblo la verdad. Entonces, 7 veces feliz, número 1, el que lee. Si usted está leyendo, ya se está apropiando de esa bienaventuranza. Puede ser que alguien me diga: predicador, yo no aprendí a leer en la vida, entonces para mí no hay esa felicidad. Bueno, esa felicidad no la puede tener si no lee. Pero mire que Dios es justo y bueno. Y dice: y los que oyen las palabras de esta profecía. Bueno, entonces se hace merecedor de la segunda bienaventuranza. ¿Cuál? Que usted puede oír. Y si aún alguna persona me escucha y carece de la parte auditiva, a través de señales, usted puede pedirle a alguien que le enseñe la palabra de Dios. Por tanto, 7 veces feliz el que lee, 7 veces feliz el que oye las palabras de la profecía que durante este estudio le estaré dando, y termina diciendo: y que guardan las cosas en ella escritas. Entonces hay una bienaventuranza triple para el que lee, para el que oye. Entonces usted está leyendo en su casa, bienaventurado. Me está escuchando y aún con la interpretación, con la enseñanza de lo que esto significa y lo que Dios le mostró a Juan, bienaventurado, 7 veces feliz. Y 3, si guarda las cosas que aquí dice en la palabra. Es decir, de todo lo que Dios nos va a decir y nos va a enseñar, si usted le cree a Dios y obedece a eso que Dios dice en su palabra, será 3 veces bienaventurado. Y dice el apóstol, terminando esta primera parte de la revelación de Jesucristo, dice: porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo, pastor? Precisamente el tiempo de este cumplimiento, el tiempo del cumplimiento del fin, del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo, de los eventos que en un tiempo fueron profecía, pero que por haber ya pasado se convirtieron en historia. Digámoslo de esta forma: la profecía es una historia escrita anticipadamente. No ha sucedido el hecho, el evento, y alguien inspirado por Dios, en este caso los profetas y aquí en este caso Juan, escribieron y la dejaron allí. Pero está abierta, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Termino diciendo en esta primera sección: qué lindo es saber que Dios tiene tanto cuidado de nosotros, de su creación, que sencillamente dejó una revelación escrita para que nosotros no seamos engañados. De esa manera, pues qué bueno es entender el Apocalipsis. ¿Alguien quiere tener ese entendimiento? Bueno, la Biblia dice que un hombre estaba leyendo un texto de la Escritura y no entendía. Dios envía a uno de sus siervos, Felipe, se acerca al carro y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre dice: pero ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Bueno, para eso estoy aquí, para explicarle el Apocalipsis y leer lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien nos abre el entendimiento para conocer las Escrituras. Ahora, para tener Espíritu Santo, el Espíritu Santo no lo venden. Los falsos profetas, hay sectas religiosas del diablo que engañan. Compre este vaso de agua que está ungido, lo trajeron directamente del río Jordán. Las aguas del río Jordán son sucias. Vino esta cruz donde Cristo murió. Este es un pedacito de lo que quedaba, de lo que encontramos y viene consagrado. Vale tanto.
La flor, vuela esta flor y recibirá el Espíritu Santo. Mentiras del diablo. Son hechiceros, agoreros, aunque ponen un aviso bonito, iglesia cristiana tal. No es una iglesia cristiana. Nosotros los hijos de Dios no vendemos aceite, no vendemos flores ungidas, no vendemos agüita santa, no vendemos nada de eso. Esos son agüeros, porque la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos que el Espíritu Santo tiene poder de venir sobre la persona cuando ésta se arrepiente. Entonces el Espíritu Santo no se vende ni por el agua, ni por la florecita, ni por el aceite que le unte a alguien, por nada de eso se vende. Por el agua santificada, por el agua bendita, no existe, son mentiras, es una estafa, es un engaño, es una hechicería, dice la Escritura. En Apocalipsis lo va a ver, todo lo que Dios condena, y tristemente como el hombre engañado, porque él quiere tener un Dios tangible que pueda tocar. ¿Quiere tocar a Dios? ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere hablar con Él cara a cara? Conviértase a Cristo, el Espíritu vendrá sobre su vida, y cuando seamos quitados de esta tierra, entonces le conoceremos y viviremos con Él por los siglos de los siglos, jamás. Si alguien quiere recibir a Cristo en esta hora en su corazón, para que el Espíritu venga sobre su vida, le abra el entendimiento y pueda estudiar conmigo la palabra del Señor, le va a quedar muy claro. Por tanto, repita conmigo: Dios, reconozco que necesito saber la verdad. Tú eres el único que conoces el futuro. Te pido perdón, Señor, porque he consultado brujos, hechiceros, el horóscopo, las cartas, he hecho de todo, Señor, para saber qué será de mí mañana. Y con este virus del COVID-19, Dios, he estado preocupado, preocupada, pensando qué será de mí, de mi familia, de mis seres queridos mañana. Pero hoy el pastor, el predicador nos está diciendo que hay un virus mayor que son los falsos profetas. Dios, yo no me quiero dejar engañar. No sé cómo se hace eso, pero reconozco que he pecado y que necesito al Espíritu de Dios para que me revele la Escritura y no ser engañado. Te doy gracias, Dios, hoy te acepto en mi corazón. Viniste a morir por mí en la cruz, y ya que se nos va a correr el velo, quiero conocer a Jesucristo como lo que realmente es Él. Acepto a ese Dios en mi corazón, a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdóname y dame tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora disfrute, sé que el Espíritu está trabajando en su vida y todo este estudio maravilloso del Apocalipsis le va a quedar tan claro que a partir de ya comparta este mensaje a todos sus amigos, vecinos, familiares, porque todos tienen que saber la verdad de Dios. Dios les bendiga, nos veremos en el siguiente programa. Nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.